estar juntos también en comunión. Y en Efesios capítulo 5, hermanos, estamos hablando a partir del 22 hacia el capítulo 6, versículo 9, acerca de someternos unos a otros. Cómo es que la iglesia debe buscar esa unidad permanentemente. Ese es el tema de toda la carta. Pero particularmente hemos hablado de matrimonio. Esposa, esposo. Ahí es donde estamos ahorita centrados. Ya hablamos acerca de los versos donde habla acerca de las esposas. Y dice el 5:22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Y hablábamos en este pasaje acerca de lo que la esposa debe hacer por amor a Cristo y en obediencia a Él, en su sujeción a su liderazgo de su marido, y la importancia que esto conlleva, ¿verdad?, en la obediencia. Pero veíamos que el peso mayor cae sobre el esposo. Y en cuanto al esposo, veíamos acerca de que el esposo ama a su esposa, que ese es su deber y debe ser un amor sacrificial. Nota lo que dice versículo 25. Maridos, amen, es una orden. Es tu deber, amen a sus mujeres. Así como, el ejemplo, Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Lo que Él hizo, hermanos, dándose Él mismo, dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. El Señor se entrega a sí mismo para beneficio de la iglesia. Y estos beneficios, la santificación, ¿verdad?, la glorificación, el ser sin mancha delante de Él, es algo que Cristo ha llevado a cabo en la iglesia, que somos todos los creyentes. Pero el ejemplo es para el varón, para el esposo. Debemos vivir una vida, amar a nuestra esposa con un amor sacrificial, y ese amor sacrificial lo que busca es el beneficio de la esposa, no el propio. No pensando en primer lugar en uno mismo. Y entonces llegamos al verso 28 y hoy estudiaremos del verso 28 al verso 33, sí, que es el final de este tema en cuanto a la sujeción del esposo y la esposa. Y en este punto, hermanos, en estos versículos, hemos visto que el esposo ama con amor sacrificial, pero ahora hablaremos de que el esposo ama con amor tierno y proveedor. Amor tierno y proveedor. Esa es la manera en que el esposo debe amar a su esposa. El apóstol Pablo va a mencionar nuevamente el ejemplo de Cristo para que el esposo pueda seguir esos pasos y tener un enfoque correcto de cómo debe amar a su esposa. Hemos hablado acerca de lo que los esposos luego no hacemos, en lo que los esposos estamos incorrectos al no entender ese amor sacrificial. Pero particularmente en esta enseñanza vemos cómo se ve esto de manera práctica, cada día, cada minuto, en la vida de un esposo que ama a Cristo para con su esposa. Entonces, el esposo ama con amor tierno y proveedor. En primer lugar, quiero enseñar que el esposo debe tener un enfoque correcto. Un enfoque correcto, ¿por qué? Porque nota cómo inicia el versículo 28. Ha hablado de cómo Cristo se sacrificó para bendecir a su iglesia de esta manera, los creyentes. Y luego mira lo que dice el 28. Así también, de la forma en que Cristo lo hizo, sacrificialmente. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Ahí está el ejemplo nuevamente. Porque somos miembros de su cuerpo.
Quienes en sus manos tienen la versión Reina Valera, hablaremos de esta añadidura que dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, dice allá. Verso 31, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está hablando de un mismo cuerpo. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Es la conclusión. Ahora, ¿cómo o qué es lo que conduce al esposo a sacrificarse, como vimos, por el bien de la esposa? Cristo, a través del apóstol, el Espíritu Santo, Dios a través de su palabra nos está hablando y nos dice, así deben también los maridos amar a sus mujeres. ¿Cómo entonces puede un esposo amar a su esposa siguiendo el ejemplo de Cristo? ¿Cómo realmente puedes llevarlo a cabo? Requieres tener un enfoque correcto, si no esto es imposible. Y este enfoque correcto tiene algunas características. En primer lugar, para yo poder tener ese amor tierno y proveedor para mi esposa, el enfoque correcto implica un enfoque de unidad. Un enfoque de unidad. Dice el texto, versículo 28, así deben también los maridos amar a sus mujeres. Bien, ese amor como el de Cristo. Pero aquí viene la parte de la unidad. Como a sus propios cuerpos. Como a sus propios cuerpos. ¿Qué es lo que el esposo debe entender? ¿Cuál es el enfoque de la unidad que le va a conducir a amar de esa manera a su esposa? Entender que el matrimonio no son dos entidades. No son dos entidades independientes que se agrupan con el fin común de la felicidad personal. De hecho, este es el concepto de este mundo. El concepto de este mundo es buscar quién se va a acoplar a mí para lograr mis metas. ¿Quién tiene la misma visión para lograr mis objetivos? ¿Con quién yo puedo ser feliz? Y sabes, el problema es que esas frases a veces ni siquiera nos suenan mal. Ni siquiera nos parecen inapropiadas. ¿Has escuchado esa frase? ¿Tengo el derecho de ser feliz? Si un esposo quiere realmente empezar a amar a su esposa, como Cristo amó a la iglesia, requiere entender que no son dos entidades independientes, sino que son dos personas que son fusionadas en una por Dios. Son dos personas que de una manera maravillosa y sobrenatural fueron fusionadas en una sola por Dios. Por eso Cristo dijo en Mateo capítulo 19, versículo 6, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Esto lo dijo el Señor Jesucristo cuando vinieron algunos de los fariseos y le cuestionaban acerca de que si el divorcio era permitido por cualquier causa. Y Él les comienza a explicar la base por el cual esta idea era equivocada. Y la base radica en el momento de la creación. Y en el momento de la creación, el Señor Jesucristo les recuerda, ya no son dos. Y a veces vivimos y seguimos viviendo como dos. Viene una discusión y la esposa está pensando en una segunda opción. Se pelean y no están de acuerdo en algo y el esposo ya está pensando en qué hubiera sido o qué será sin que esta persona estuviera molestándome. Y están pensando de qué manera vivir felices ellos mismos y no entienden que ya no son dos, sino uno solo. Y es bien interesante el término que usa el Señor cuando en Mateo 19:6 dice, lo que Dios ha unido,
no los separe el hombre. Y el hombre incluye a esas dos personas que Dios ha unido. Ahora, cuando dice lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, la palabra lo que Dios ha unido, ese término es la palabra pegamentar. Tiene la idea de algo que ha sido unido, pegado uno con el otro de tal manera que son inseparables. Alguna vez cuando veíamos esto en matrimonios explicaba yo que cuando empecé a aprender un poquito de carpintería con un vecino, me enseñaba acerca de algunos materiales especiales que él utilizaba. Y me dijo, ¿quieres saber cuál es un buen pegamento para madera? Bien, vas a tomar 2 caras de 2 tablas lisas, las vas a untar el pegamento, después los vas a unir y los vas a sujetar fuertemente por 30 segundos. A partir de ahí no los puedes separar. Si tú separas uno, se va a partir el otro. No es como que le giras y se despega. No. Se va a partir el otro. No pueden separarse. Ya están unidos. Y eso que fíjense que no había un ancla, que es algo que se utiliza para evitar, ¿verdad?, ese despegar a través del tiempo. Un buen pegamento hace que 2 maderas no vuelvan a ser, no puedan volver a ser independientes. Y cuando el Señor dice lo que Dios unió, utilizando este término pegamentar, es precisamente eso, y me vino a la mente. Cuando viene el matrimonio y el Señor une a 2, y luego por alguna razón, la que tú quieras, humana, estos 2 tienden a querer separarse, lo único que va a pasar es que se va a romper. Es que se va a partir. Es que siempre va a traer perjuicio. Es que siempre va a haber daño. Es que siempre, aunque lo intentes hacer de la manera civilizada y aunque lo intenten hacer sin Dios de por medio, es decir, personas que no crean a Dios en algún sentido, siempre habrá destrucción. Es decir, nunca se podrán separar íntegramente. No, no es posible. Siempre hay un daño colateral. Siempre hay una consecuencia. Aun cuando Dios puede hacer una separación de ese matrimonio por medio de la muerte de uno de los cónyuges, aún ahí es necesaria la gracia de Dios para restaurar porque hay daño. Particularmente en el que está en tierra. Y menciono esto porque el apóstol Pablo en 1 Corintios, él explicando acerca del matrimonio, dice que la mujer está unida a su marido hasta que el marido muere, o la mujer muere, es en ambos sentidos, muere y es libre para casarse con quien quiera. Vamos a decirlo así, que la muerte es lo único que puede diluir el matrimonio de una manera correcta delante de Dios, pero aún ahí hay daño. Porque la manera en que Dios los pegamenta es inseparable. Y debo decir que cualquier intento humano, cualquiera, produce caos, produce daño, produce consecuencias irreparables, y debo decir también que aún en esos momentos hay gracia de Dios para las personas. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hay infinidad, bueno, no infinidad, pero muchísimas familias cristianas que se han separado, que se han divorciado. Y créeme, no podrán vivir igual. No es posible. Por esta obra que Dios hizo de unión. Pero para eso hay gracia también. Para eso el Señor puede capacitar, puede ayudar, y aunque a lo largo de su vida traerán los estragos de esa situación, el Señor puede proveer la gracia para que eso sea una manera de santificación de esos creyentes en sus vidas. Pero eso no es lo que Dios manda. Ahora, ¿quiere decir esto que quienes han separado, entonces ya todo se acabó y ahora están mal de por vida? No estoy diciendo que para eso hay gracia, pero el caos y el daño que se produjo es simplemente irreparable. No puede haber reparación.
integral, absoluta. Entonces, es importante que el esposo entienda y tenga un enfoque correcto, el enfoque de unidad. Son uno solo, no son dos. ¿Qué pasa entonces cuando el esposo, a través de las circunstancias que está viviendo, está viendo como que a su esposa, alguien independiente de sí? E incluso promueven el hecho de que puedan vivir de manera independiente, tener su economía independiente, se casan y ponen por bienes separados. Y toda esta idea de independencia, hermanos, solo es un engaño. Porque aquí no nos dice que esto sucede solamente en los creyentes. Esto sucede en todo matrimonio y por eso la sociedad está como está. Y no importa si se separan y se vuelven a casar y se vuelven a separar y se vuelven a casar. Es una verdad que el Señor ha dicho, no pueden separarse de manera íntegra. Esposo, para poder amar a tu esposa tienes que entender y tener un concepto correcto de unidad. Dice el texto, así deben los maridos también amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Ahora, un segundo enfoque. Dentro de este enfoque correcto para poder amar a mi esposa de manera tierna, de manera proveedora, de manera sacrificial, como vimos en una vez anterior, tienes que tener un enfoque de unidad, pero también un enfoque de prioridad vital. La llamo así prioridad vital porque a veces las prioridades, hermanos, no son prioridades. A veces hablamos de prioridades en cuanto a horarios, por ejemplo. No, mi prioridad es Dios. Ok, ¿a qué le llamas prioridad? Sería la pregunta. Porque prioridad entonces implica que es lo primero y que conlleva toda tu atención en primer lugar, o es algo como filosófico de que, ay, cómo me late el corazón por Dios. Entonces, para aclarar esta idea, prioridad, y le agrego esto, un enfoque de prioridad vital. Haz de cuenta decir, es un caso de vida o muerte. Esta prioridad así es. Es un asunto de vida o muerte. No soy médico, aquí tenemos a alguien que sí lo es, pero voy a tratar de decir algo que entendí en National Geographic, no sé dónde lo vi en la televisión, pero lo entendí. Cuando el cuerpo humano se enfría drásticamente, está diseñado por Dios de tal forma que el corazón centra su energía en los órganos vitales. Deja de bombear la sangre a otras partes del cuerpo no vitales, ya que se encuentra, por llamarlo de alguna manera, en un modo de supervivencia. Entonces, si una persona queda en una montaña y comienza a congelarse, lo que hace el cuerpo diseñado por Dios es algo obviamente involuntario en sí a la persona. Comienza entonces a centrar que los órganos vitales reciban la sangre y tengan el calor necesario, y las extremidades que no son vitales literalmente se congelan y mueren. Pero lo que intenta el cuerpo es cuidar lo que realmente importa para que la vida continúe en ese cuerpo. Cuando decimos que tenemos que tener un enfoque de prioridad vital, me quiero referir, permítame aquí mover algo perdón, se movió algo aquí en mis notas. Quiero referirme a que la prioridad vital en la unión llamada matrimonio, para que éste pueda funcionar como Dios lo diseñó, lo vemos en la siguiente frase. Nota por favor lo que dice verso 28. Debe amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, y ahorita lo vamos a explicar. Porque dice la siguiente afirmación: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esta es la prioridad vital. La vemos en esta frase: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahora, déjeme aclarar algo, porque solemos, como abogados, solemos buscar las lagunas muchas veces de la situación o de la frase. Nos llega a pasar o lo interpretamos a veces de manera equivocada.
esta frase solo funciona en un sentido. Esta frase solo funciona en una dirección y no a la inversa. Dice el texto, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esta frase solo funciona en este sentido. Tienes que amar a tu esposa. Prioridad. Entonces, te estás amando. ¿Por qué aclaro esto? No dice, tienes que tener amor propio para entonces amar a tu esposa, que sería el sentido contrario. Leyéndolo bíblicamente allí, lo diríamos, bien, el que a sí mismo se ama es el que ama a su mujer. No funciona de esta forma, solo en el sentido en el que está escrito. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase que tiende más a la parte psicológica? Y no quiero decir que la psicología, el estudio del alma, sea algo incorrecto. Quiero decir que muchos de sus principios no toman en cuenta a Dios y ahí es donde está lo incorrecto. Pero, ¿cuántas veces has escuchado que te tienes que amar a ti mismo para entonces amar a tus hijos, amar a tu esposo? Esta es la manera. ¿Sabes? El problema del hombre no es falta de amor propio. El problema del hombre es que se ama demasiado a sí mismo. Ese es el problema. El problema mío no es que me falte amarme más para entonces reflejar y dar más amor. El problema es que me amo tanto que no quiero amar a nadie más. Ese es mi problema. Ese amor propio que luego argumenta entonces podré amar, es un amor pecaminoso. Ese es un amor egoísta. De hecho, no me vayas a malentender, entiéndeme bien, es un amor satánico. ¿Por qué? Porque Satanás se amó a sí mismo más que a Dios y quiso ser igual a Dios. No amó a Dios. Y los que lo siguieron se amaban a ellos mismos y ellos creen que pueden reinar sobre Dios. Es un amor literalmente satánico. ¿Qué fue lo que hizo Satanás en el huerto de Edén con Eva? En el huerto de Edén con Eva, ¿en qué se enfocó con Eva? Se enfocó en Eva, en tu necesidad, en lo que te gusta, en por qué no lo pruebas, en por qué no ves qué va a pasar, el por qué no piensas que vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Por qué no te das cuenta de los beneficios para tu vida? Ese es el amor satánico. Eva, por un instante, siendo engañada por este Satanás, se enfocó en sí misma y dejó de pensar en Dios. Y eso le llevó a la caída de toda la humanidad. Adán hizo lo mismo. ¿Sabes? Este es un amor pecaminoso, egoísta, satánico. Pero ¿sabes algo que es peor? Es el tipo de amor al cual estamos muy, pero muy habituados a practicar. Ese es el amor que nosotros practicamos de manera natural. El amor propio. ¿Por qué te enojas, esposo? No nos olvidemos que estamos hablando con los esposos. Pero sé que las esposas y los jóvenes y todos los que puedan oír están entendiendo qué Dios les está diciendo. Pero, esposo, ¿por qué te enojas cuando tu esposa hace lo que sea? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te molestas? Bueno, solo recuerda una cosa. Te amas demasiado. Y no toleras que alguien piense lo contrario. Te amas demasiado y crees que estás tan bien que no te gusta cuando alguien te dice que no lo estás. Estamos muy habituados en practicar esta clase de amor. Entonces, cuando hablo de prioridad vital, es lo que dice el pasaje. Tienes que amar a tu esposa. Esa es tu prioridad. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahora, no solo eso, sino que si no estás determinado a obedecer este principio vital de prioridad, tú mismo te estás estrangulando.
Estás matando tu matrimonio. Estás acabando con tu vida. Estás acabando con tu sociedad. Cuando un esposo no hace esto y en lugar de amar a su esposa piensa en sí mismo o se ama a sí mismo, te estás haciendo daño a ti mismo. Y esto es muy distinto a esa idea del amor propio. Entiende, tú mismo eres el autor del desastre en tu vida personal por la forma en que no estás amando a tu esposa. Esto nos hace entender algo, hermanos. Sin duda, cuando el Señor te llame a su presencia, a ti y a mí, nos llame a cuentas del matrimonio. Es lo mismo que con Adán. Lo hemos dicho muchas veces, pero ahora quizá nos ayude a entenderlo un poco mejor. Cuando te hable y diga, Alberto, ¿qué pasó con tu esposa y con tus hijos? ¿Qué hiciste? ¿Por qué están y por qué acabaron así? Es que ella, Adán hizo eso, ¿no? Es que ella, es que Eva. No, tu esposo, tú vas a dar cuenta porque tú fuiste el que estrangulaste tu matrimonio. Cuando decidiste amarte a ti más, en lugar de entender que tenías que enfocarte al 100% a amar a tu esposa. ¿Tú provocaste que ella no siguiera tu liderazgo? ¿Tú provocaste que esto? ¿Por qué? Obviamente, cuando el Señor llame a la presencia a mi esposa, le va a llamar a cuentas por lo que ella tenía que hacer. Pero aquí es muy claro. Si no te quieres causar daño a ti y a tu matrimonio y a la vida y a tu sociedad y a tu familia, tienes que amar a tu esposa. Esta es la prioridad vital. Ella debe ser a quien ames. No es mi intención, hermanos, ser más drástico de lo que la Escritura está diciendo. Pero esto es lo que tienes que entender, esposo. Tuya es la responsabilidad. Y entonces quizá también debamos decir, tuya es la culpa al no hacer lo que debías hacer. Ya hemos hablado de eso muchas veces. Yo quisiera pero es que mi esposa si cambiara. No viene ese argumento acá. No hay ninguna cláusula que diga, bueno, mira, espera, ¿salvo qué? No le existe, no existe. Así como a la esposa le dice, tú tienes que apoyar el liderazgo de tu esposo y someterte a su liderazgo. No dice si el esposo es bueno, malo, creyente o no. Al esposo le dice, tú tienes que amar a tu esposa de manera vital y prioritaria y no hay argumento que pueda librarte de eso. ¿Cuánto deben entender esto los jóvenes que están por casarse? Que va a vivir para amar a su esposa y es su mayor responsabilidad. Entonces, tu esposa es lo más importante. Esposo, tu esposa es tu ministerio. ¿Qué es ministerio? ¿Tu forma de servir a Cristo? La tienes durmiendo a tu lado. No puedes intentar servir a Cristo si no estás en primer lugar cumpliendo tu ministerio con quien duerme a tu lado. No te engañes. No debo engañarme. Tu esposa es tu forma de alabar a Dios. Porque al momento de amar a tu esposa, realmente estás diciendo que Dios es sabio. Tu esposa es tu forma de adorar a Dios. Porque no solo le dices que Él es sabio, sino que Él es bueno en lo que ha hecho, al ponerla a ella a tu lado. Tu esposa es tu prioridad. Tu esposa es tu forma de obedecerle. Así como a la esposa le dice, mira, si tú no te sujetas a tu esposo, no estés pensando que te estás sujetando a mí, dice Cristo a la esposa. Esposo, no puedes pensar que estás obedeciendo a Cristo si no estás cumpliendo con la base de lo que Dios te está mandando. Ama a tu esposa. Tu esposa es tu más importante proyecto de vida. No tu economía, no tu rango, no tu alcance, no la construcción de una casa,
¿No la compra de algún terreno o de muchos terrenos? ¿No tu nombre en una estatua y una frase que diga, aquí está el gran hombre tal, el gran arquitecto tal? Esto es algo común, hermanos, que muchas veces los hombres más grandes, y debo decir algo más como cristiano, muchos de los predicadores más famosos en la historia fueron personas que perdieron a su esposa. Fueron personas que equivocadamente pensaron que su ministerio era alcanzar el mundo para Cristo y no atendieron a su esposa. Y hay muchos de ellos que los reconocemos por lo que enseñaron, pero que cuando vemos su vida personal fue un fraude, literalmente. Y vuelvo a decir, y el Señor tiene gracia. Pero darán cuentas por lo que no hicieron con lo que debían hacer. Entonces no pienses en que seas reconocido por delicias. No pienses en que un día te hagan una estatua. Tu más importante proyecto de vida es tu esposa. Es tu más digna empresa. Ahora entiendes lo que es el enfoque de prioridad vital. Si no te enfocas a eso, mueres. Necesitas enfocarte en tu esposa. Es un enfoque de unidad, una sola carne, no son dos. Es un enfoque de prioridad vital, debes amarla a ella. Ella es lo más importante para ti. Y es un enfoque de provisión y ternura. Ahora, cuando el esposo puede entender cómo es que funciona, cómo es que debe mirar a su esposa, no como una parte secundaria, sino como a sí mismo, y que debe de amarla como prioridad en su vida, es entonces ahora que nos explica por qué es razonable tener estos enfoques. Cuando entiendes que son uno y no dos, cuando entiendes que es vital incluso para ti mismo amar a tu esposa, entonces también cambia el enfoque de cómo hacerlo. Y es lo que nos dice el verso 28. Por favor, sígueme con tu vista. Ya la mayoría tenemos la misma versión. Ahorita vamos a hacer la prueba si es cierto. Pero vamos a ver el versículo número 28. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahora, por favor, lean el 29, hermanos, fuerte. Verso 29, adelante. ¿Qué dice? Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Viene la razón del por qué el esposo debe pensar en esa unidad y en esa vitalidad como un solo cuerpo, como amar su mismo cuerpo, porque son uno solo. Y entonces explica el por qué esto es importante, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Entonces, aquí es donde entra el enfoque de provisión y ternura, y lo quiero explicar el por qué hablo de provisión y ternura. ¿Cómo debo hacer esto? ¿Cómo amar a mi esposa de manera así? Bueno, no puede haber desatención o desprecio, como dice el verso 28, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Es decir, la palabra aborrecer su propio cuerpo, esta palabra aborrecer es odiar, descuidar, desatender. No puede ser. Es decir, tú no puedes desatender y despreciar tu propio cuerpo. Es algo incluso hasta inconsciente con nuestro cuerpo. No me estoy refiriendo a la cuestión de una condición, de una decisión de suicidio y digamos, no, pero sí, mire, hay quien, o están comiendo cosas que no les ayudan, no les sirven. No, estamos yendo más allá al hecho de que hasta de manera inconsciente con nuestro cuerpo tenemos un cuidado y lo resguardo cuando hay un peligro. Así sea la persona más emocionalmente decaída, si de repente escucha una bomba tronar cerca de él, créeme que va a correr. Porque hay algo intrínseco. Yo debo resguardar mi cuerpo.
¿Por qué mi alma corre y mi cuerpo lo sigue? Vamos a verlo de esa forma. Porque no puedo desatenderme. Debo cuidarme. Entonces yo me cuido del peligro y cuando hay un miedo, resguardo ese cuerpo. Eso es algo natural. Lo resguardo de daños. ¿Qué pasa cuando de repente se enciende algún fuego o algo así y mi mano está allí? Yo no estoy así, ¿verdad? Y, no puedes. Inmediatamente tienes que hacer algo porque tienes que resguardarlo. El dolor te hace resguardarte tu propio cuerpo. El dolor te hace atenderlo. Esta es la idea a la que Pablo se refiere, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. No lo puedes descuidar y desatender de esa manera. No es posible. Entonces, en el caso de mi esposa y el matrimonio, debes reflexionar en estas verdades y darte cuenta de lo importante de la atención que debes brindar a tu esposa y sus necesidades. Si bien esa relación esposo-esposa, vamos a decirlo de una manera, no es natural, yo debo prestar atención para brindar lo que mi esposa requiere en sus necesidades. Entonces dice el texto, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. No, lo cuidas. Y luego dice el texto, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Por el contrario de una desatención, lo primero que el apóstol dice es que debe haber provisión. Esta palabra provisión implica lo que dice ahí, sino que lo sustenta. ¿Qué es sustentar? Sustentar es alimentar, sustentar es nutrir, sustentar es proveer. Es decir, es otorgar aquello que es esencial para su bienestar. Como ya dijimos acerca del cuerpo cuando está en un grado de hipotermia, ¿verdad? Congelándose, que de manera natural busca hacer eso. ¿Qué está haciendo el cuerpo? Está proveyendo para que este cuerpo siga viviendo. Lo que nos enseña esto a nosotros en cuanto a nuestra esposa es que nosotros debemos otorgar lo que es esencial para su bienestar de ella. Ese debe ser mi enfoque, un enfoque de provisión. ¿Cómo podemos lograr esto, hermanos? Debemos ser expertos estudiantes de nuestras esposas. ¿Recuerdas esto que veíamos en matrimonios? Debes estudiar a tu esposa. Debes observar sus necesidades. Alguien dijo una vez, y es cierto, debes dejar de ver tus propias agujetas y levantar la mirada para ver a la que está contigo. Debemos ser expertos estudiantes de nuestras esposas porque necesitamos proveerle para no estrangularnos nosotros mismos y nuestro matrimonio. Debemos considerar a nuestra esposa como más importante que yo. Ve conmigo a Filipenses, y sé que hemos visto este pasaje no sé cuántas veces, pero Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Esta es la actitud de Cristo a la cual llama el apóstol que los esposos deben tener. Filipenses 2, 3 al 4. ¿Listos? No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, prioridad. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ahora aquí abre el panorama y abre acerca de tu relación con el resto de la congregación. Pero ¿quién es tu primer hermano de la congregación a los que son cristianos? Pues tu esposa. Y viceversa, tu esposo. ¿Y qué dice? Debes considerarlo como más importante que a ti mismo. ¿Qué es esto? Nuevamente, prioridad, hermanos. De nada sirve decir, sí, mi esposa es lo más importante. Eso se tiene que ver. ¿Cómo se ve? En una provisión, cuidado y atención.
Son sus necesidades las que hay que suplir. Esa es mi meta. No es una cuestión romántica, no es una cuestión de que, ay, sí, cuando pienso en ti, ¿cómo te amo? A veces mi esposa, no está, eso es lo bueno que no está ahorita, no le vayan a decir. Pero a veces con mi esposa, cuando hemos tenido alguna discusión, y yo en mi mente, equivocadamente, pienso y digo, es que lo hago porque quiero verte bien. Sí, pero según quién, eso es lo que ella necesita. Y ella luego me dice, y me ha dicho, no ahorita, pero me ha dicho cuando hemos tenido ese tipo de charlas, que no sé si en ustedes pase, pero en nosotros ha llegado a pasar, y llega a decir, ¿verdad? Pues tú dices que me amas. Tú dices que lo que quieres es lo mejor para mí, que yo soy lo más importante para ti, pero hermanos, esas muchas veces solamente son teorías. Y en realidad son maneras de autojustificarme para no reconocer que no estoy haciendo lo que debo hacer. Esa es una realidad. Entonces no se trata nada más de decir, sí, mi corazón late por ti, sino dice, considera más importante que a ti mismo. Y entonces no busques tus intereses, busca los de ella. Debe haber provisión, debe haber sustentar. Y luego ahí en Efesios, si no, regresa conmigo por favor a Efesios capítulo 5, dice, nadie aborreció jamás su propio cuerpo, versículo 29, no lo descuida, no lo desatiende, sino que lo sustenta, habla de la provisión, y luego viene esta frase, y lo cuida. Dos cosas, sustenta y lo cuida. Ahora, para nosotros son sinónimos en un sentido. ¿Por qué? Sustentar y cuidar es lo mismo, es proveer las cosas que necesita. Nada más que en este pasaje, particularmente en la frase griega, tiene un matiz distinto. Porque incluso se puede traducir provisión también. Pero hay un matiz distinto que nos da no el diccionario, sino la escritura. Quiero que veas, por favor, cuando dice aquí cuidar, el apóstol Pablo utiliza solamente una vez más esa misma palabra en otra porción de la Escritura. Acompáñame a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿Listos? Ahora sí los voy a dejar que lean ustedes fuerte. 1 Tesalonicenses 2, 6 al 7, hermanos, por favor. A ver, los espero porque veo que todavía no. Muy bien, a ver, Mateo, Marcos, Lucas, ¿se acuerdan? Va, ¿listos? 1 Tesalonicenses 2, 6 al 7. Fuerte, hermanos, ¿qué dice? Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Esta frase, como una madre, luego dice, que cuida o cría, el término es provisión también, que cría con ternura a sus propios hijos, cría con ternura, es la palabra, cuida. Aunque criar implica proveer lo que necesita, agregar la frase con ternura es a lo que Pablo está haciendo énfasis acá. No solamente se trata de proveer, porque hay muchas maneras de intentar hacer esto. Bueno, está bien, es lo que tú quieres, bien, vamos a hacer eso que estás diciendo. No, así no funciona. Ten cuidado. Pablo, en ese contexto de 1 Tesalonicenses, hablando a una iglesia, les dice que no han impuesto su autoridad de manera arbitraria y ruda, le dice a la iglesia. Aunque somos apóstoles, no hemos puesto nuestra autoridad de una manera arbitraria y ruda, dice, sino como una mujer que cría a sus hijos con ternura, así hemos sido con ustedes. ¿Qué es lo que dice Pablo entonces en Efesios cuando está utilizando el término sino que lo sustenta y lo cuida? Está hablando de que el esposo debe sustentar tiernamente
a su esposa. Contrario a la condena en Génesis 3:16, cuando le dijo a Eva, tú desearás tomar el liderazgo de tu esposo y él se señoreará sobre ti, te aplastará. Contrario a esa condena, el esposo debe llevar a cabo un liderazgo, proveyendo y cuidando con ternura a su esposa. No un señorío aplastante y tirano. No en base a se hace lo que yo digo y así se va a hacer, sino en base a escuchar, en base a recibir, en base a atender su necesidad, en base a proveerle lo que requiere y tratarla con ternura. Esto es lo que el apóstol Pablo dice, sino que la sustenta y la cuida. Pablo lo dice de esta manera en Colosenses 3:18 y 19. Mujeres, estén sujetas a sus maridos. Va como de manera, un resumen a lo que estamos viendo en Efesios. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene al Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Esa palabra áspero literalmente significa amargos. Es decir, ama a tu esposa no con un corazón de menosprecio. Provee a tu esposa no con un corazón resentido. Ve por ella no con un corazón rencoroso. Atiéndela no enojado y vengativo. Todo lo cual es pecaminoso. Provéele con ternura, como Cristo lo hizo a la iglesia. Vamos a continuar ahí en un momento. ¿Cómo es que un esposo puede amar como Cristo a la iglesia y sacrificarse por ella? Es cuestión de tu enfoque. Tienes que tener un enfoque de unidad. Tienes que tener un enfoque de prioridad vital, ella. Tienes que tener un enfoque de provisión tierno para con ella. Solo así podemos parecernos a lo que Cristo hizo y vamos a continuar estudiándolo enseguida. Esposos, tenemos trabajo que hacer. Y aún no hemos terminado. Por si dijo, ya estuvo. No. Por eso les dije, cuando el Señor habla acerca del liderazgo y sumisión, es al esposo al que el Señor le dice, tienes que llevarlo a cabo de esta forma. Que el Señor nos dé de su gracia y nos siga dando sabiduría. Vamos a orar. Padre, ayuda a nuestros matrimonios. Señor, es lamentable muchas veces cómo estamos viviendo en las cuatro paredes de casa. Es tan alejado a estas verdades. Incluso es tan contrario a lo que tú claramente nos llamas. Pero ahora que hemos sido enseñados, que hemos sido reprendidos por tu palabra al darnos cuenta que estamos haciendo las cosas muy mal o mal, también tú nos das la gracia, Señor, para tener el deseo de cambiar y corregir. Y es a través de tu palabra, Señor, que nos enseñas los caminos correctos para vivir en justicia y hacer lo que tú nos mandas hacer. Capacítanos con tu gracia, pero que no seamos, Señor, irresponsables con lo que hemos escuchado. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Por favor, y por lo tanto, mi intención, quiero terminar y cerrar la parte del matrimonio. La próxima semana hablaremos lo que teníamos planeado hablar hoy acerca de la promesa de la venida de Cristo y lo vamos a ver junto con el tema que trataremos el domingo 18. Pero es mi intención no dejar a los esposos a la mitad, sino que terminemos y que nos vayamos meditando y que nos propongamos cosas para servir al Señor como matrimonio al fin de este año y que el Señor nos ayude cada día, no porque empiece el año, sino porque cada día podamos glorificarle. Entonces, teniendo esa intención, vaya conmigo nuevamente a Efesios capítulo 5 y vamos a continuar estudiando, hermanos. Estamos hablando de que el esposo debe amar a su esposa con un amor proveedor y tierno.
Y lo vemos entonces en el capítulo 5, solamente para volver todo a nuestra mente. Voy a leer versículo 28 en adelante y sígame ahí por favor en su Biblia. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, unidad. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, prioridad. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Y esto habla de provisión y ternura. Porque somos miembros de su cuerpo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Entonces, al ver este punto de la ternura, vemos cómo es que el esposo debe amar tiernamente y nuevamente, ¿cuál es el ejemplo? Y el ejemplo es Cristo. Y lo dice el verso en el versículo 29, sino que lo sustenta y lo cuida, y al final dice, así como también Cristo a la iglesia. Esto implica y lo relaciona con lo anterior. Ese cuidado, esa ternura, esa provisión, Cristo la tuvo con su iglesia. El ejemplo para el esposo es imitar a Cristo entonces. El ejemplo para la esposa es imitar a Cristo. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestra meta. Él es lo que debemos desear y buscar ser. Ahora, ¿cómo es que Cristo entonces se refiere a que Él tuvo esa ternura y provisión para con su iglesia? Bueno, Él amó a la iglesia con este amor tierno y proveedor. Es decir, que Cristo tuvo este enfoque correcto de la unidad, el enfoque correcto de la prioridad vital y de la provisión tierna. Estos tres aspectos, hermanos, estuvieron en Cristo al amar a la iglesia. El pasaje dice, si tú te fijas ahí, verso 30, así como también Cristo a la iglesia, y luego dice, porque somos miembros de su cuerpo. La iglesia, como el cuerpo, que es una manera en que Pablo lo presenta en Efesios para hablar de la unidad, la iglesia tiene una unidad e interdependencia con Cristo. Lo vemos en el capítulo 1, ve por favor solamente textos de Efesios, pero mira lo que dice capítulo 1, verso 22 y 23, por favor, hermanos, vamos a leer fuerte. Efesios 1, 22 y 23, ustedes, por favor, ¿qué dice? Adelante. Muy bien, lo sentí un poco tímidos al leer. Pero noten ahí que dice, y todo lo sometió bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Cristo. Y a Él, a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Recuerdas? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la esposa debe someterse a su esposo porque el esposo es cabeza de la esposa. Y aquí vuelve a recordar, dice, a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pero luego mira la relación entre Cristo y su iglesia, la cual es su cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. No habla de dos entidades separadas. Habla de una unidad, un solo cuerpo, un mismo cuerpo. Y luego no solamente eso, sino que la iglesia, el cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. En un sentido, lo que Pablo está expresando en este pasaje es que Cristo no podía estar pleno, completo, sin el cuerpo que es la iglesia. Y al ver esto diríamos, ¿pero acaso esto es así? Es decir, Cristo no estaría en plenitud sin nosotros. Y todos podríamos afirmar es que Él es pleno y Él podría estar. Pero lo que el texto está enfatizando, hermanos, es el enfoque de Cristo.
El enfoque de Cristo es el siguiente, hermanos. Yo no puedo estar completo sin mi pueblo. No es que Él no sea completo. Creo que esto es lo que el esposo debe aprender. Debe aprender de Cristo, cómo Él, siendo autosuficiente, autoexistente, siendo quien gobierna, el que reina, siendo Él así, Él expresa que la plenitud de Él se encontraba en tener a su cuerpo, que es la iglesia. Interesante. De hecho, esto es maravilloso. Podemos sin temor afirmar que dependemos de Cristo, ¿cierto? Podemos decir, nosotros dependemos de Cristo y sin Él nada somos. Pero este texto afirma que para Cristo su iglesia era vital para Él. La unidad, dice, somos su cuerpo, pero luego la vitalidad. Es necesario mi cuerpo para tener la plenitud. ¿Lo has visto de esta forma? Ahora, así como la frase que dije que solo va en un sentido, hay cosas que no pueden ir en el otro sentido. Bueno, sin nosotros Cristo no es nadie, no funciona de esa manera. Está hablando de cómo Cristo nos consideró y cuál fue su enfoque para con su iglesia. La iglesia es su cuerpo, hay una unidad, pero no solo eso, sino que la iglesia era necesaria, era vital para Cristo. Ese fue su concepto y por lo cual Cristo entregó todo, porque en su mente era vital su cuerpo. Hasta que nosotros no veamos a nuestra esposa como esa parte vital, esa prioridad vital, no vamos a poder amarla como debemos amarla. Quiero aclarar una nota ahí aclaratoria que todavía no quiero decir. No, faltan versículos. Les dije que íbamos a ver varios en Efesios. Ve lo que dice el 4:12, por favor. 4:12 ustedes. Con un poco más de convicción. Lean, por favor. 4:12 de Efesios, ahí mismo, fuerte. ¿Qué dice? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, hasta ahí. Ahora, ¿cómo le llama? Dice, el cuerpo de Cristo. El propósito del Señor es que ese cuerpo pueda ser edificado y habla de esa provisión. El interés de Cristo es que el cuerpo sea edificado y lo llama así, la edificación del cuerpo de Cristo que viene mencionando desde el capítulo 1. Después vemos en el capítulo 5, versículo 23, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, el 23, estoy leyendo el 24, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y vuelve a ser la misma relación, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Ahora, esa interdependencia entre Cristo y su iglesia, es decir, los creyentes. Debo aclarar el verso por la cuestión de que en la versión Reina Valera aparece una frase que dice, porque somos miembros de su cuerpo, y luego dice, de su carne y de sus huesos. Ok, este agregado no aparece en todos los manuscritos. ¿Por qué lo quiero mencionar? De esta manera lo quiero mencionar. Quizá la intención de este agregado fue hacer un énfasis, ¿no? Quizá el escritor, siendo creyente, no lo puedo saber, pero al ver y decir y entender lo que estoy tratando de explicarte, de que hay una unidad de interdependencia y que Cristo dice que somos su cuerpo, Él quiso enfatizar y decir como creyente, somos parte de su carne y de sus huesos. Pero no es lo que la carta está afirmando. Cuando la Escritura habla del cuerpo de Cristo como su iglesia, nunca hace referencia al cuerpo físico de Cristo. Está haciendo referencia a esa relación de Cristo como cabeza y la necesidad de un cuerpo que le sigue, que le obedece, una unidad, una interdependencia, pero no de que el cuerpo de Cristo físico seamos nosotros. ¿Se entiende? Un cuerpo físico de carne y de huesos. Ese cuerpo físico está con Cristo. Sigue estando con Cristo y lo estará por la eternidad con Cristo. Y ahorita está en el cielo. Nosotros está poniendo como ejemplo esa interrelación como un cuerpo físico
así la interrelación de Cristo con su pueblo, que es la iglesia. ¿Ok? Entonces, esa afirmación de hecho agregada, pues hace que pierda el verdadero sentido, porque no está hablando de la carne y los huesos de Cristo, sino de esa relación, Él como cabeza y nosotros como su cuerpo. Entonces, como dije, hermanos, aclarando nada más ese punto, por eso la versión que estamos leyendo, solamente porque somos miembros de su cuerpo, es lo que dijo Pablo hasta ahí. Somos miembros de su cuerpo. Vuelvo a decir entonces que esto es maravilloso. Su iglesia era vital para Cristo. De verdad, hermanos, ¿esto será así? Bueno, no podemos enfatizar demasiado esta verdad. Escucha, por favor. ¿Fue de vital prioridad para Cristo su iglesia? Bueno, Cristo puso toda su vida por su iglesia. Así de vital era para Cristo. Es decir, no había un plan B. No es que el Señor dijo que yo voy a salvar a un grupo llamado iglesia a través de mi muerte y mientras tanto yo estoy haciendo otras cosas. No, Él interrumpió su estado divino, su estado de gloria. Él lo interrumpe, abandona su gloria, dice Filipenses capítulo 2. ¿Por qué? Porque Él requería salvar su propio cuerpo. Por eso lo llama de esa manera. Así como tú no puedes desatender tu cuerpo, no puedes hacerlo, tienes que cuidarlo. Eso es lo que Cristo quiere que entiendas. Cristo no podía desatender su cuerpo y Él hizo todo lo que tenía que hacer para salvar, resguardar, glorificar, santificar a ese cuerpo que somos los creyentes. Así el esposo debe ver a su esposa. Entonces, si Cristo interrumpió su estado divino, abandonó su gloria, pues requería vitalmente salvar a su cuerpo. La pregunta es, ¿puedes palpar el valor que Cristo nos asignó por su amor? Como dije antes, nosotros afirmamos que Él podía vivir sin nosotros. Y podía hacerlo. Pero Él tuvo un enfoque distinto. Él no lo vio de esa manera. Este es el verdadero amor. El amor de Cristo eterno por su pueblo lo llevó a cancelar todo lo que era, si me entiendes, a abandonar en lo que Él estaba para venir por su iglesia. ¿Qué es lo que el esposo tiene que entender? A ver si puedo lograr entrar a nuestro corazón estas verdades. Si Cristo pensó de esa manera, esposo y volteé y acá vi puras esposas, no, sí hay esposos, ya los vi. Esposo, no hay vida sin tu esposa. Este es el enfoque del amor de Cristo. El que tiene todo, el que no necesita de nada, lo vio de esa manera. Requiere salvar a su esposa. Es vital para Él. Es la plenitud de Cristo, la iglesia. En un sentido, sin la iglesia, la plenitud de Cristo no podía estar plena. Esa fue la manera en que Él lo vio. Teológicamente hablando, podríamos afirmar muchas cosas y decir, no nos necesita, Él nos ama de una manera como retirada. No, lo que quiero que entiendas es que Él te amó de tal manera y amó a su pueblo, a su iglesia de tal manera que Él tuvo como vital darlo todo por esa iglesia. Es la manera en que el esposo debe mirar a su esposa. Cualquier otro enfoque que tengas para con tu esposa es falso y dañino. Si tú ves una segunda posibilidad, si tú ves un plan B, si tú consideras, ¿por qué no una mujer como aquella? ¿Por qué no cancelar esto y viviré mejor? Cualquier otro enfoque es falso y dañino. Siempre pensar que tienes una opción es contrario a la verdad revelada por el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es que Cristo no tuvo opción. Él se dio a sí mismo para salvar a su esposa. No tienes segunda opción. Tú tienes que vivir para tu esposa.
sin tu esposa, podrías verlo así, no hay vida para ti. Y entonces aquí el apóstol Pablo nos habla de ese gran principio del matrimonio. Nota por favor lo que dice el verso 30 y 31 leyéndolos juntos. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, ¿por qué? Porque somos miembros de su cuerpo. Porque Cristo cuida y sustentó a su iglesia, que es su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este es el gran principio del matrimonio que aparece en Génesis capítulo 2, verso 24. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cuándo se dio esta afirmación? En el mismo día sexto de la creación. Ve conmigo a Génesis 2, por favor. Leamos ahí 23 y 24. El 24 es el texto clave, pero mira por favor 23 y 24. Antes de la caída, mira cómo Adán miraba a su esposa. Y el hombre dijo, ahora esta es, ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta afirmación, dada en el mismo día sexto de la creación, ¿quién la dio? Al ver este versículo, podríamos tener algunas opciones. Está hablando la narración, nos dice que expresó Adán, y Adán expresó, esta es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos, será llamada mujer. Y luego el verso 24, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Al leer este texto así individualmente, es difícil entender si está hablando Adán, si está hablando Moisés, que es el escritor, si es una palabra directa que Dios dijo en ese momento. Porque luego dice el 25, ambos estaban desnudos. Continúa la narrativa que está describiendo Moisés. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. ¿Quién fue entonces el que dijo, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne? Y ahorita analizaremos un poquito esa frase. Ve conmigo a Mateo capítulo 19, por favor, para encontrar en un sentido correcto la respuesta a esta pregunta. ¿Quién estableció este principio? ¿Quién lo dijo? Mateo capítulo 19. Ahora podríamos decir, bueno, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Pero, ¿de quién salieron estas palabras? Es nuestra pregunta. Mateo 19, 4. ¿Listos? Dice la escritura lo siguiente. Jesús les respondió. ¿Cuál era la pregunta? ¿El divorcio? Nuevamente. Jesús les respondió. ¿No han leído que aquel que los creó, ¿quién es esta persona? Dios. Que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Solo hay dos clases, hombre y mujer. Y dijo, ¿quién fue el que dijo? Aquel que los creó. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. ¿Por qué? Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Esta afirmación fue dada por Dios mismo. Este gran principio del matrimonio que lo hemos oído muchas veces, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Hermanos, esposos, amados en Cristo, ¿quién es tu familia? Tu esposa. ¿Ok? A veces es natural, ¿no? Decir, mi familia. ¿De quién estás hablando? Dime de quién estás hablando. Porque dice este texto que tú ya dejaste padre y madre, ya dejaste
esa familia y ahora eres una nueva familia y de hecho eres una sola carne. ¿Okay? Esto es un principio importante. Ellos no deben dirigir tu liderazgo. Ellos no son los que deben decir qué se va a hacer. Ellos no son los que tienen que amar a tu esposa. Eres tú. ¿Sabes? En muchas ocasiones, esa parte de la atención y provisión y amor tierno, cuando falta, créeme que el problema no es tu familia, tus familiares, más bien dicho, sino que eres tú quien eres responsable de hacerla sentir amada. Así estés en un campo de concentración. Tu esposa debe recibir el amor de tu parte, no del ambiente ni de los familiares. Y créeme que cuando ella experimenta tu amor genuino, no importa lo que hay alrededor, porque son una sola carne. Solo quería mencionar esto, porque en algunas ocasiones esto está dañando mucho nuestras relaciones como matrimonios. Tú eres el que debe entenderlo. Ella es tu familia ahora. Ella es tu misma carne. Ahora, cuando estamos viendo este gran principio, hay algo que es muy interesante. Dice el texto, Efesios, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Pero qué dice el 39? Grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Cuando en el Nuevo Testamento tú veas la frase, este es un misterio, o el misterio de Cristo, misterio del Evangelio, misterio del matrimonio, quiere decir que durante un tiempo fue algo que se desconocía cómo funcionaba. Pero que en el Nuevo Testamento ha sido ya clarificado. Este misterio era grande. ¿Cómo es que dos personas distintas son una sola carne? ¿Realmente hay tal integridad de manera absoluta? Bueno, dice el apóstol Pablo, cuando digo que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y son una sola carne, dice Pablo, me refiero a Cristo y la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que este principio es verdad en Cristo con su iglesia. La fusión, la unión con Cristo y su iglesia es absoluta. Es real. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que este principio era un anuncio de una verdad superior. Cuando le dijo al matrimonio, ahora son una sola carne, y cada que se casaba una pareja desde el inicio mismo de la creación, y entendían, ahora somos una sola carne, por lo menos teóricamente, en realidad era un anuncio de una verdad superior. ¿Cuál es esa verdad superior? Anunciaba desde el principio la relación de Cristo y su iglesia, los creyentes. Por medio de su sacrificio de redención, ahora somos uno con Cristo. Veamos algunos pasajes para ver cómo esto es una verdad que aplica en Cristo con su pueblo, con nosotros, la iglesia. Juan capítulo 17, por favor. Yo digo esto acerca de Cristo y de su iglesia. Es ahí donde se cumple. Eso era lo que anunciaba desde el principio. Juan 17, 20. Pero no ruego solamente por estos. ¿Está hablando Cristo al Padre? ¿Están sus discípulos ahí con Él? ¿Es la oración llamada intercesora de Cristo? Y le dice al Padre, no ruego solo por estos. ¿Y cuántos estamos viendo allí? Bueno, 11. Ya Judas se había salido. No ruego solo por estos 11, los que creían en Él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esos, hermanos? Todos nosotros y todos los que creerán el Evangelio a través de la historia, el Evangelio de los apóstoles.
¿Y qué es lo que pide Cristo? Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. ¿Lo podemos entender? No. ¿Lo podemos explicar? No. Pero es una verdad. El Padre y Cristo son uno solo. El Espíritu Santo son uno solo. Bueno, así como estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí. Y no hay una diferencia en la unión. Así como Cristo y el Padre son uno, yo soy en ellos. Para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste, que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Ahora entiendes la prioridad de Cristo por su iglesia? Es que somos uno. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Por eso, hermanos, cuando cada creyente en la historia va muriendo, está con Cristo, es justificado en Cristo, es perdonado en Cristo, es amado en Cristo, porque somos uno solo. Esa es la verdad que se cumple y se anunció desde el matrimonio. Son un solo cuerpo. Son un solo cuerpo. Ahorita vamos a ver una aplicación a lo que es nuestro matrimonio en ese sentido. Capítulo 14, por favor, de Juan, versículo 20. Mira lo que dice nuevamente, algo más de esa unidad. 14:20. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre, unidad, y ustedes en mí, unidad, y yo en ustedes. Sigo leyendo el 23, vamos a brincar al 23. Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Estamos unidos con Dios. Somos, no quiero decir una aberración o una mala doctrina, pero estamos y somos unidos con la Trinidad misma. Los creyentes por la obra de Cristo. Mira lo que hizo Cristo por su iglesia. Y mira cómo la amó y vio esa necesidad de pagar por ella, por esa unidad. Luego, Efesios 1, 22 y 23, que estuvimos ahí hace un momento. No se me duerman. 1, 22 y 23, mira, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y ahora entendemos por qué dice esto: la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Esa unidad, hermanos, que no la podemos ni siquiera concebir por completo en nuestra mente, es real en Cristo y nosotros. Y capítulo 4, versículo 4, 4:4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, Él reina por todos y en todos. Explícame esa unidad. No puedo hacerlo más de lo que el texto está diciendo. Pero está diciendo que hay una unidad plena con Cristo. Ahora, al explicarte todo esto, entendemos lo siguiente: cada matrimonio desde Adán y Eva ha tenido y tiene el propósito de anunciar esta gran verdad. Es un testimonio a toda la creación de la unidad de Cristo con su iglesia. Y fue un misterio porque no se entendía. ¿Acaso ella y yo realmente estamos unidos y fusionados absolutamente? En un sentido sí, como ya explicamos. Y cuando hay una ruptura, una separación, hay daño colateral. Pero en sí era un anuncio de algo que sería anunciado, era un anuncio previo de algo que sucedería cuando Cristo viniera, y ahora lo entendemos. Hablaba de Cristo, su iglesia, y cómo hay una unidad absoluta y perfecta. Eso era un anuncio, hermanos, en toda la creación bajo este cielo, cuando cada matrimonio se ejecuta.
el testimonio de la unidad de Cristo con su pueblo. Tengo una pregunta. ¿Anuncia tu matrimonio el amor sacrificial de Cristo por su iglesia? Ese es tu propósito. Es decir, se ve en cómo tú te sacrificas por tu esposa, se ve cómo Cristo se sacrificó por su iglesia. ¿Anuncia tu matrimonio el amor tierno y proveedor por su iglesia? ¿Anuncia tu matrimonio cómo Cristo valoró de tal manera a un grupo de pecadores llamado iglesia, así como tú amas y valoras a tu esposa? Cuando ven el trato de tu matrimonio esposo con esposa, pueden decir, wow, ¿cómo Cristo ama a su iglesia? ¿O qué dirán de nosotros, hermanos? ¿Qué dirán de nuestra relación matrimonial si entiendes que cada matrimonio es un testimonio a la creación de que Cristo amó a su iglesia? ¿Estás cumpliendo con ese mensaje? Anuncia tu matrimonio el voluntario y amoroso sometimiento de la iglesia al liderazgo y agenda de Cristo, así como tú, esposa, te sujetas al liderazgo de tu esposo. Quiero concluir de esta manera. Y el Espíritu Santo en Efesios concluye de esta manera. Por favor, ve al capítulo 5 y quiero terminar con este último texto. 5:33. Bien, yo digo esto en cuanto a Cristo y la iglesia. En todo caso, es casi como decir, como sea que esté funcionando en el matrimonio físico de hombre y mujer, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Solo de esa manera damos un anuncio de la gloria de Cristo. Solo de esa manera damos un testimonio por el cual el matrimonio fue creado, Cristo con su iglesia. Hermanos, este es el mutuo sometimiento que será de bendición y glorificará a Dios delante de este mundo. ¿Qué está viendo tu hijo? ¿Qué está viendo tu hija? Bueno, créeme algo. Ellos reproducirán lo que han visto en tu matrimonio. Pero ahora hablo quizá a algunos cuantos hijos, muy pocos quizá en este momento. Ahora entiendes cómo es que debe funcionar realmente. Y ahora entiendes que tu padre y tu madre son pecadores y que necesitan misericordia. Pero es así como debiera funcionar un matrimonio. ¿Es tu matrimonio un aliciente para los que quieren casarse? ¿O es tu matrimonio algo que hace que las personas que te están viendo digan, no, mejor me quedo así como estoy? Esta es la conclusión. Un matrimonio que está mutuamente sometido, esposo, esposa, serán de bendición y glorificarán a Dios delante de este mundo. Cuando una hija de Dios piadosa busca con diligencia y voluntad apoyar y respetar el liderazgo de su esposo. Cuando un esposo que ama a su esposa sacrificialmente y con amor tierno y proveedor lo hace de esa manera, realmente glorificas a Dios delante de este mundo. Así es como se ve el sométanse unos a otros. En el matrimonio, que en realidad es la base de toda la sociedad e institución humana, es ahí donde se anuncia con más fuerza el Evangelio de Jesucristo, el amor de Dios por el pecador. Es en el matrimonio donde se anuncia, es en el matrimonio donde se traiciona este mensaje. Sométanse unos a otros, esposo y esposa. Pidamos a Dios, hermanos, perdón, porque hemos pecado en nuestros matrimonios. Y pidamos a Dios gracia para ser un reflejo de esta verdad absoluta. Un verdadero amor, una verdadera sumisión.
Vamos a orar. Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos. Te ruego por mí mismo en mi matrimonio, mi Dios. Te pido por lo que mis hijos han visto. Te pido por lo que mis hijos han observado. Te ruego, Padre, para que tú, Señor, siembres en el corazón de Carly y Santi que estas verdades, mi Dios, puedan gobernar sus corazones. Y que por medio de tu gracia seamos cada vez más un mejor ejemplo de esta gloriosa verdad. Cómo has amado a tu pueblo y cómo tu pueblo te ama a ti. Señor, tenemos cosas que hacer, pero no podemos llevarlas a cabo sin la capacitación de tu gracia. Somos responsables de hacerlo. Te ruego, por favor, no nos dejes tranquilos hasta que pongamos por práctica esto que hemos aprendido. No nos dejes tranquilos, Señor. Que tu Espíritu nos esté convenciendo, redarguyendo constantemente, moviendo, porque tenemos que empezar en casa. Que a ti sea la honra y gloria porque tú me amaste y nos amaste. Nos consideraste de una manera, Señor, en que no éramos dignos en absoluto, pero tú quisiste amarnos así. A ti sea la honra y gloria, y mi Dios, a ti sea nuestra obediencia. A ti sea nuestro amor. A ti sea nuestra prioridad. Gracias por estar unidos por este amor tan grande que has tenido con nosotros. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén.